Estamos en comunicación con el legislador electo, Federico Greve. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica, los saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Luis. ¿Cómo le va? Un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, tanto tiempo. Queríamos un poquito hablar contigo para saber cómo estás viviendo estos meses donde la campaña, no sé, se está poniendo un poco densa, ¿no? Con respecto a echar culpas a la gestión anterior. En el gobierno nacional te hablo, ¿no? Y de la responsabilidad esta de tener que hacer el recambio presidencial junto con una transición que vivimos en la provincia donde nos estamos enterando de datos que desconocíamos. No sé si queda bien formulado el planteo de lo que te estoy preguntando. Sí, la verdad que lo cierto es que, bueno, nosotros tenemos una transición muy larga, Luis, convengamos que 6 meses de transición desde la elección hasta la entrega del gobierno es una transición infinita, diría yo, ¿no? Digo, 6 meses de tiempo es como mucho, ¿no? A los fines del trabajo diario y demás, porque, bueno, ahí empiezan las incertidumbres, empiezan, digamos, los miedos de algunos empleados y demás. No solamente de la parte política, sino de lo que tiene que ver con la plata permanente. Entonces es bastante sensible y eso de alguna manera yo opino que perjudica a los fines de la transición. Digo, a nivel nacional, imagínense con el presupuesto que tiene a nivel nacional, la elección es ahora en octubre y después la transición es en diciembre, o supóngase que haya un balotaje, es en noviembre y la transición es en diciembre, con lo cual es menos de un mes de tiempo para la transición y bueno, y se hace igual a nivel nacional. Ahora, Federico, con todo respeto, ¿vos estás viendo la posibilidad de un balotaje? No, yo entiendo que no. Lo que estoy haciendo es un parangón a lo que vos me preguntaste respecto de la transición nacional y la provincial, ¿no? Claro, pero te hacía esta pregunta porque vos fijate, ¿no? Después de las PASO, permitime que no te molesta, ¿no? Para nada, Luis. Fíjate que pasó esto, después del balotaje, el gobierno nacional, con todo derecho, ¿no? Toma ciertas medidas como dar ese bono de 5.000 pesos, la quita del IVA, estas medidas que ya fueron dadas oportunamente a conocer, el congelamiento de los hidrocarburos que después termina no cumpliéndose y también termina siendo confuso porque decían que habían congelado el precio de las naftas, pero no así el precio de los derivados del petróleo, como podría ser el asfalto, ¿no? Tan necesario para los municipios de todo el país. Entonces digo, frente a esa situación generada después de las PASO, las provincias hablan de recibir menos coparticipación. A la vez esto se traslada a los municipios y en la provincia estamos escuchando permanentemente por parte de la gobernadora Bertone la apertura de nuevas licitaciones, de obras en definitiva que no sabemos si se van a poder concretar porque el mismo gobierno nos está diciendo que hay un recorte en la coparticipación. ¿Me explico, Federico? O sea, de que hay un panorama confuso en lo que es la política nacional a través del proceso de elecciones que vivimos y en la provincial para ustedes, que en definitiva digo ustedes porque Forja no creo que sepa con qué se va a encontrar. No, la verdad que Luis, en ese sentido es más incertidumbre que certeza, es la realidad, digo, usted lo detalló mejor que yo, digo, en el sentido de que uno pide la información o bueno, trabaja en esto y bueno, quiere tener la información para poder dar respuestas concretas, y es cierto que nosotros hoy no sabemos, digo, desde el punto de vista de la transición municipal, la primera decisión del intendente fue suspender todas las licitaciones, no solamente por la situación nacional, sino porque bueno, iba a haber un gobierno a posteriori y bueno, y tiene que decidir si continuar, digamos, determinadas obras que estaban digamos, proyectadas o quiere hacer determinadas modificatorias. Entonces esto es, digamos, una forma y otra, ¿no? Digamos, uno como entrega, nosotros estamos en la triple función de decir, entregando al municipio, recibiendo la provincia, sí, y encima en la gestión diaria, con lo cual es extremadamente complejo, por lo que usted decía recién, porque, bueno, obviamente hay licitaciones donde uno proyectó determinadas obras a un valor, y hoy ya ese valor se fue a las nubes. Entonces la verdad es que empieza a establecer otras prioridades respecto de la gestión diaria, sí, pero siempre teniendo en cuenta que lo que se viene a futuro no comprometa de alguna manera las finanzas públicas, por lo menos más allá del mes de diciembre, ¿no? Uno tiene que
gobernar como le eligió la gente hasta el mes de diciembre, pero después tiene que apartarse para que continúe la otra gestión, con lo cual uno tiene que ser serio y esta confusión que lo trae todo, ¿no? Lo trae la crisis, las decisiones del gobierno nacional actual, las decisiones del gobierno provincial actual y cómo nosotros nos amalgamamos o entramos en acción respecto de solicitar o no. Digo, la verdad que en algún punto nosotros desistimos de empezar a salir en un raíz mediático de decir no nos dan esto, no nos dan aquello, no. La realidad, Luis, a la gente le importa poco si tenemos o no del todo la información. Lo que quiere la gente es que resolvamos los problemas de los vecinos y que se empiecen a hacer generaciones de empleo, que se empiece a hacer desarrollo productivo. Digamos, creo que el objetivo de la gente está planteado en otro lado, diferente de lo que se plantea por lo menos en los medios respecto de la transición, que si bien es muy importante, entendemos que la necesidad de hoy de los coprovincianos se pasa por otro lado. Me dicen que en Río Grande la situación comercial es caótica, hay comercios que no logran hacer caja. No, claramente, está cada vez más complicado, digo, porque acá de todas las ciudades del país es una de las más afectadas respecto al desempleo, ¿no? Con el tema de la industria y demás, va todo como una cadena donde, bueno, la persona ya no accede a un sueldo, con lo cual no va al comercio, con lo cual después el comercio tiene que reducir su personal porque no tiene las ganancias o lo que es peor, cerrar sus puertas, ¿no? Recordemos que negocios históricos de la ciudad de Río Grande han cerrado sus puertas, digo, ¿no? Es decir, la verdad que a lo largo del tiempo uno ve Monte Carlo, por ejemplo, que era una casa de venta de muebles históricos, ha cerrado, digo, después de muchos años de estar en Río Grande, en esta situación ha cerrado sus puertas, y la verdad que eso no nos pasa desapercibido porque toca a todos los sectores, ¿no? Y digo, fundamentalmente el comercio, que es el más afectado en este sentido, porque bueno, obviamente al no tener otro ingreso o generación de empleo que no sea el comercio, digamos, no hay consumo y eso complica las cosas. Ahora, a todo esto, yo un poco, por eso decía, está bien, el gobierno, hay obra pública que uno entiende de que era indispensable. Corregime si no es así, Laguna Seca es ese sector que levanta tanto polvo y que tienen que terminar cortando al fin el acceso también a los barrios, ¿no? Uh-huh. O sea, esa obra se licitó, se empezó. Supuestamente está en ejecución, la verdad que eso te lo puedo decir por pasar por el sector, no porque tenga conocimiento de los papeles ni tenga conocimiento de qué es lo que sucedió. Sí sabemos que se hizo una licitación para hacer perforaciones, según tenemos de datos periodísticos, pero la realidad es que no tenemos ninguna certeza respecto de lo que es la ejecución del plan de obra y bueno, y mucho menos respecto del gasto en personal, que son los dos datos fundamentales que te podría decir que son, no sé si el 80% del presupuesto, ¿no? Ahora, claro, esto es un tema, por un lado como legislador electo, pero por otro lado como vecino de Río Grande. Te pregunto, esa obra que se anunció la ejecución, ¿es realmente la obra que va a dar solución a esta problemática? La verdad que habría que analizarlo técnicamente, ¿no? Para poder dar una opinión sincera. Sí sé que nosotros en su momento habíamos planteado algo similar, que era perforar en distintos lugares para poder hacer brotar el agua y que se mojara, digamos, la superficie y que no estuviera. Digo, le tenemos que preguntar a Gabriela Castillo, que es la secretaria de Obras Públicas, ella va a poder dar detalles al respecto, pero hace un par de años nosotros incluso en el Consejo Deliberante habíamos planteado esta posición y es algo similar a lo que se está haciendo hoy en el gobierno provincial, 2 años después de que nosotros lo planteáramos en el Consejo en su momento, donde se habían comprometido hace 2 años en la elección a diputados para poder hacer la obra y hoy todavía está en ejecución, con lo cual la verdad que no te sabría decir si es la solución definitiva, pero sí que tiene que ver con algo de lo que planteamos oportunamente. Pero esto ustedes lo habían pedido hace 2 años atrás. Uh-huh. Lo pedimos hace 2 años atrás, en el momento del año 2017, cuando fueron las elecciones a diputados, una conferencia de prensa donde se anunció que se iba a hacer la obra y demás, y hoy a la fecha todavía está en ejecución o no está finalizada. La verdad que no sabemos por qué, ¿no? Si por falta de fondos, por gestión, la verdad que lo desconocemos. Federico, vos ahora vas a asumir como legislador y los concejales en Río Grande se encuentran con una situación distinta a Ushuaia porque van a aprobar o no un presupuesto para el 2020
a un intendente diferente, ¿no? Que en definitiva no se sabe cómo va a pretender administrar las partidas presupuestarias. Acá en Ushuaia es diferente porque, bueno, ha sido reelecto el intendente, pero a nivel legislativo es como que la legislatura va a aprobar también un presupuesto incierto. Corregime si estoy equivocado o decime si ustedes han tenido cierta participación sobre de qué manera, ¿no? O sea, qué es lo que pretende por un lado el propio gobernador electo. ¿Han tenido algún direccionamiento en esta materia o van a recibir un presupuesto en definitiva distinto a lo que va a pretender Melella? Nosotros, yo ya lo dije públicamente y digo, y mi opinión personal es que debiera de tratarlo en la nueva composición de la legislatura el presupuesto, ¿no? Digamos, acá hay 7 legisladores, creo que son, que tienen la suerte de tener la continuidad a fin de año, con lo cual ellos tienen esa doble ventaja de poder trabajar en este presupuesto, discutirlo y después poder modificarlo o plantear uno nuevo y también poder discutirlo. Nosotros que no estamos en la Cámara, que no hemos digamos formado parte de la formulación del presupuesto que se presentó en la Cámara, la verdad que opinamos que tiene que discutirse con la nueva composición, pero esto es una manda constitucional y está dentro del reglamento de la legislatura que ellos tengan la posibilidad de llamar a las comisiones y poder discutir el presupuesto. ¿Que se puede discutir el presupuesto? Sí, seguro que se pueden discutir determinadas directrices o determinados gastos, por ejemplo, qué se hizo con los 200 millones de dólares que se solicitó desde la provincia y poder discutir en qué se está invirtiendo respecto del presupuesto, digo, y eso lo pueden discutir tranquilamente. Después lo que sí tengamos en cuenta es que la estructura orgánica y lo que va a hacer el gobierno electo a partir del mes de diciembre por ahí difiere de lo que está planteado, digamos, dentro del presupuesto, y por eso nosotros planteamos que se discuta a posteriori como para poder, si hay que hacer alguna modificación o alguna incorporación o plantear uno nuevo, que sea a partir del mes de diciembre y no hacer una tarea inoficiosa de poder ahora discutir algo que en definitiva no tenga aplicación práctica. Te hago una pregunta que más que nada tiene que ver con una visión personal acerca de un tema que sale a la luz por un reclamo de los bomberos. A ustedes les pasa algo parecido con el municipio de Río Grande, pero no tengo yo en claro qué es lo que están reclamando. Si reclaman diferencias de la coparticipación o están reclamando atrasos en la coparticipación. Lo que no es opinión y te pido certeza, ¿existe la posibilidad de hacer una presentación y de tener una ley que obligue al gobierno a bajarle a los municipios por goteo el dinero que les corresponde? Así evitamos estas retenciones indebidas. Sí, la verdad que, a ver, eso se ha planteado históricamente, es una discusión de larga data, tiene que ver con los gastos operativos, de cómo mandan, digamos, la plata a nivel nacional y cómo lleva el circuito administrativo y cómo se podría hacer. La verdad que es una discusión que habrá que dar en su momento y oportunamente. Nosotros la planteamos históricamente muchas veces, nunca tuvimos mayoría legislativa para poder tratarla y demás. En su momento, y la realidad que no es prioritario hoy, digo, la prioridad tiene que estar en herramientas legislativas que tengan que ver con, como decíamos hace un rato, la generación de empleo, empezar a trabajar en la producción local, ampliar la matriz productiva. Me parece que esas son las prioridades que tenemos que tener desde la provincia y también, ¿por qué no?, desde los municipios acompañando en este proceso. Y bueno, nosotros hemos estado reclamando todo el tiempo lo que se debe de la provincia al municipio, que hoy son 500 millones de pesos, y lo hemos hecho en soledad, ¿no?, a lo largo de la historia del municipio. Lo hemos hecho en soledad porque, tenemos un concejal que ha reclamado en su momento, que es nuestra concejal Verónica González, pero después en otros concejales que tienen más afinidad con el gobierno no lo han hecho. La verdad que a nosotros nos llama la atención cómo a ellos les preocupa la coparticipación que no llega al Consejo y cómo no les preocupa la plata que le deben al municipio, siendo que ellos son concejales de la ciudad, ¿no? Estamos hablando con Federico Greve, que me preguntan por acá, por WhatsApp. Federico, ¿entendí mal o la deuda que existe desde el gobierno al municipio de Río Grande alcanza los 500 millones? Son casi los 500 millones entre lo que tiene que ver con coparticipación y deuda de impuestos tributarios, porque tenemos una sentencia judicial donde hay casi 150 millones de pesos respecto de impuestos que debe la provincia a
digamos, al municipio y que se han reclamado jurídicamente y judicialmente, y hoy estamos en todo lo que tiene que ver con deuda de coparticipación en esos 350 millones y ese otro tanto respecto de lo que tiene que ver con lo tributario, así que sí, claramente estamos cerca de los 500 millones a hoy respecto del presupuesto provincial al municipal, ¿no? Me llamó la atención la semana pasada, o sea, título del diario, era una deuda que existe por parte del gobierno a los bomberos voluntarios del cuartel central acá en Ushuaia, que sería una deuda importante, no recuerdo el monto, pero estaría, es una deuda millonaria. Y Canseco, en declaraciones que entiendo hizo a Provincia 23, y que pondría en riesgo la prestación del servicio de los bomberos. La pregunta concreta que te hago es, ¿cómo se puede generar este tipo de deudas desde el gobierno y que la legislatura no diga absolutamente nada? No escuché declaraciones de ningún legislador, porque esto de una forma u otra es una ley la que tienen que cumplir. Pero claramente, Luis, eso es parte de lo que nosotros planteamos en una legislatura que tiene, digamos, una mayoría de legisladores y que obviamente no levantan los voces respecto de los reclamos de la oposición o respecto de cualquier reclamo que pueda llegar a ocurrir. Digo, ese es uno de los ejemplos los cuales incluso la prensa, y no lo digo para cargar las tintas sobre nadie en particular, pero digo cosas que se invisibilizan y que no llegan a tomar estado público, y la verdad que algunas veces son preocupantes, otras son más graves, y la verdad que hay que trabajar en ese sentido para poder resolver esos problemas y no tener que estar, como te decía recién, ¿no?, en algo tan sensible como los bomberos, estar penando, ¿no? La verdad que, bueno, la Municipalidad de Río Grande también tiene un monto que se le paga a los bomberos por mes respecto del monto en gasoil y demás, y es un subsidio que se le da a los bomberos, y también es algo que uno tiene que estar pendiente de poder colaborar o digamos, de cumplir con la ley, como usted decía recién en la ordenanza, para pasar los montos y trabajar en este sentido. Bueno, por último le pregunto, este tema que tiene que ver con la transición, por lo que veo, por lo que me dice, ¿no? Si no tienen un acercamiento con la legislatura actual, también entiendo que es complejo porque es facultad de los actuales legisladores aprobar el presupuesto en tiempo y forma, pero qué difícil es la transición. Esto me lleva a hacerle una pregunta por un tema que hemos hablado con el legislador Furlan, que planteó la posibilidad de modificar la Constitución y de tener una ley de lemas en la provincia. Escuchó hablar de esto, tiene una opinión formada, ¿existe la posibilidad de una reforma constitucional? La verdad que no he visto el proyecto en definitiva, tendría que hacerme el proyecto y poder leerlo como lo presentó el legislador Furlan. Habría que verlo, es decir, es un modelo que está solamente en una provincia del país, hoy es un modelo cuestionado incluso en la provincia de Santa Cruz, había que analizarlo, qué aplicación práctica tendría en nuestro sistema. Digo, si hay que hacer obviamente una reforma constitucional, hay que modificar el sistema, ¿no? Esto hay que trabajarlo y ver qué consensos se tienen para poder llegar o no a un tipo de modificación de este tipo que es, digamos, neurálgica del sistema, ¿no? Claramente eso es cambiar el sistema electoral, implica, ¿no?, cambiar la forma de votación, implica muchas implicancias prácticas que tienen que ver no solamente con lo que salga de la legislatura o salga de una convención, sino que tiene que ver con, digamos, el funcionamiento incluso del juzgado provincial, ¿no? Claro, necesitaríamos una asamblea constituyente. Claramente, si hay que hacer una modificación de la Constitución, hay que llamar a asamblea constituyente, y una vez que la asamblea se conforme, digamos, poder establecer los temas. Eso es motivo de ver si existen los consensos y ver si se puede o no y si hay forma de hacerlo. No, bueno, me han respondido de que hay que respetar la Constitución actual, pero también entiendo de que hay algo que siempre hablamos, y esto es moneda corriente, ¿no?, que es esta transición tan larga que existe, ¿sí?, donde le permite al gobierno saliente llevar adelante todo este tipo de obras que estamos hablando, ¿no? O sea, un montón de obra pública anunciada, el corredor del Beagle tan cuestionado, donde se pone en boca de Melella declaraciones que no he escuchado por parte de él. Ustedes tampoco entiendo de que puedan tener la certeza, porque no se sabe la plata que va a haber en caja en el momento de que asuma Melella, ¿no? Es más, tenemos más incertidumbres que certezas.
Usted lo dijo bien, Luis, la verdad que uno tiene más incertidumbre y certeza respecto de este tema y si hay que hacer algún tipo de modificación en este sentido, hay que trabajarla, estudiarla y hacerla seriamente. Por eso digo, me parece que uno no descarta nada desde este punto de vista, porque uno quiere mejorar las cuestiones. Me parece que la transición es algo que debería de ser motivo también de modificación, porque la verdad que, como le decía hace un rato, 6 meses para un presupuesto o para una provincia y un mes para la nación, me parece como muy dispar, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo en cuál será el plazo, si 2 meses, 1 mes y medio, 3, lo que sean. Sí estoy de acuerdo, o por lo menos opino, que 6 meses es mucho, y la verdad que me parece que tenemos que trabajar en ese sentido para agilizarlo y evitar este tipo de inconvenientes que, bueno, imagínese que, como le decía hace un rato, no son prioridad de la gente, sino los problemas de las 3 ciudades son los problemas inmediatos de los vecinos, y es lo que hay que solucionar y ponerse a trabajar. Ahora, yo me atreví a hacer una comparación, ¿no?, con respecto a esto, a lo que nos pasa con las ONG y el corredor del Beagle, ¿no? Yo hice una comparación triste, pero digo, si se frena la obra del corredor de Beagle cuando ya ha sido adjudicada, cuando ya hay compromisos con una empresa, se vuelve a generar un juicio similar al que hemos tenido con la paralización de la obra del puerto de Río Grande. ¿Estoy muy equivocado con eso? No, totalmente de acuerdo, Luis. La verdad que hay que evaluar todas las posibilidades, hay que ver, uno tiene que escuchar todas las campanas, tiene que tener la información de la provincia, tiene que escuchar a los ambientalistas, tiene que escuchar a los dueños de la tierra y tiene que tomar postura una vez que tiene todas las opiniones para ver qué solución se le puede dar, ¿no? Me parece que hay que sentar a todas las partes en una mesa y poder tener un objetivo claro de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo menos perjudicial o de alguna manera lo mejor para la provincia, para evitar este perjuicio que usted bien decía, y que no es una preocupación de una sola persona. Creo que más de uno de nosotros piensa lo mismo que usted y no queremos tener ese antecedente tan nefasto que tenemos acá en la ciudad de Río Grande, que uno pasa por ahí, es el monumento a la desidia del Estado, ¿no? Hemos invertido tanto capital de toda la gente de Tierra del Fuego para que esté ahí paralizado. Yo le doy una impresión personal, o sea, lo digo como vecino de Ushuaia y no hablo en representación de nadie, pero cada vez que paso por la puerta del Casino Club, de esa cola de ballena que tenemos en nuestra bahía, me pregunto, ¿no? Pero me pregunto renegando de mi participación. Digo, ¿cómo podemos permitir que el gobierno compre semejante obra a más de 10 millones en un momento donde está todas las transacciones inmobiliarias paralizadas y más con el antecedente, ¿no?, de quiénes son los dueños de ese edificio y todos los problemas que nos trajo a la sociedad, a la misma municipalidad, la construcción fuera de reglamento, o sea, me genera mucha molestia. Sí, la verdad que son apreciaciones de vecinos que en realidad ven obras que suceden y que, bueno, hay que tomar decisiones, ¿no? Nosotros siempre decimos que gobernar es elegir y creemos que, era necesario hacer la obra del Beagle, claramente era necesario, porque por ahí para el turismo y demás era necesaria. Ahora, ¿era el momento para hacerla y endeudarse para eso? No lo sé. Por ahí nosotros hubiéramos decidido hacer viviendas o hubiéramos decidido hacer otro tipo de obra. Pero esto es la forma que tenemos de gobernar y los objetivos que uno tiene respecto de la sociedad, ¿no? Estas son decisiones. Uno decide hacer eso y no decide hacer esto otro. Y esto tiene que ver con la forma de gobernar y conducirnos. Usted recién dijo, ¿no?, las prioridades son generar empleo, pero yo también pregunto, ¿no?, ¿cómo pensar en generar empleo cuando tenemos la incertidumbre del gobierno nacional? Porque si bien los números de las encuestas darían como ganador en primera vuelta a la fórmula Fernández, también lamentablemente tenemos el error de las encuestas en elecciones pasadas, donde nos hemos encontrado con sorpresas. Sí, claramente, por eso, Luis, usted me preguntaba hace un ratito si va a haber o no balotaje. Uno es prudente en esto por esta situación. Nosotros consideramos personalmente que
sí, que están dadas todas las condiciones para que se pueda ganar en primera vuelta, pero esto tiene que suceder y va a ser después del 27 de octubre cuando tengamos la certeza al respecto. ¿Tiene algún anhelo en particular en esta gestión que encara a partir de ahora, porque ya es legislador, ¿no? Le faltarán unos días, pero ya es legislador. ¿Tiene alguna función, algún objetivo en particular para desarrollar en estos 4 años venideros? La verdad es que uno tiene muchas prioridades y muchos, digamos, proyectos que puede llegar, fundamentalmente acompañar a las decisiones del gobernador actual en todo lo que tiene que ver con lo legislativo, porque yo entiendo que el proyecto de gobierno que tiene Gustavo Melella para la provincia es un proyecto a muchos más años del gobierno, digamos, que encara en estos 4 años, y digo muchos más años, no hablo de una posible reelección, sino más allá, ¿no? Digo, el otro día hablaba con un colega y decía, creo que tenemos que hacer un pacto social entre todos los fueguinos y establecer 4 o 5 prioridades que tenemos que llevarlas adelante independientemente de quién gobierne, para poder terminar de tener una provincia desarrollada, una industria que sea pujante y esa generación de empleo tan anhelada, y que nos posicione en otro lugar, ¿no? No en una provincia donde la gente del norte piense que nosotros somos un gasto o que hacemos un gasto a la nación, sino que seamos todo lo contrario, ¿no? Generadoras de riqueza, y que por lo menos nos tengan con una visión distinta de la que hoy por lo menos tiene una gente que por ahí vive en el norte del país y entiende que por ahí, no conociendo a la provincia y no sabiendo la capacidad instalada y el trabajo que tiene genuino la provincia, puede decir que nosotros llegamos a hacer un gasto. Y la verdad es que eso como político y como, digamos, como futuro dirigente en la política fueguina, me parece que ese es el pacto que tenemos que hacer entre todos los dirigentes y los partidos. Ya le digo, más allá de que quien conduzca hacia el futuro, poder tener 4 o 5 puntos que tengan que ver con el desarrollo de la provincia hacia el futuro y a los 30 años, ¿no? No tuve mucho tiempo al aire, sé que he sido larguero, le pido disculpas. Para las próximas entrevistas voy a tratar de ser más breve, pero le pregunto a modo de color, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es oriundo Federico Greve? De Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires. ¿No te llama la atención que estamos en una isla y que la actividad pesquera no esté, en su esplendor? Que esté subexplotada, digo, que no esté explotada del todo, sí. Claro, o sea, en Capital Federal, o sea, cuando uno se va a Mar del Plata es como que busca el puerto de Mar del Plata, busca la pesca, o sea, busca el pescado fresco. Acá venís a una isla y no tenés pescado fresco. No, tal cual, es decir, hay cuestiones que hay que empezar a rever y bueno, empezar a bueno, lo que decimos nosotros, ¿no? Digo, el desarrollo de la industria petroquímica, o darle mayor valor a nuestro gas, digamos, que nuestro petróleo tenga ese valor, ¿no? Dándole, digamos, más pujanza al turismo, tratar de trabajar en la pesca, digo, que son los objetivos madre que uno tiene como gobierno o por ahí como gestión hacia el futuro, y que bueno, a veces tenemos muchas buenas intenciones, pero en realidad después los proyectos no acompañan, por lo tanto hay que tener este equilibrio de tener los proyectos serios, los programas y la planificación necesaria para que por ahí de la noche a la mañana no podemos hacer, pero sí proyectarlo en el tiempo y decir, bueno, en X tiempo vamos a llegar a ese lugar que estamos buscando, y es lo que nosotros queremos, por lo menos como gente que vive en Tierra del Fuego y eligió este lugar en el mundo, con la belleza que tenemos y lo prodigio que es poder explotarlo y poder darle a la Argentina, digamos, lo que necesita como provincia, ¿no? Para cerrar, Federico, ¿qué le decís a la gente? Tenemos que ir a las urnas dentro de 26 días. La verdad que acompañe a los candidatos de Gustavo Melella, que si lo votó a Gustavo Melella como gobernador, que tenga en cuenta que puede votar a la fórmula, como nosotros decimos, Fernández, pero que principalmente acompañe a los legisladores, digamos, nacionales, al senador nacional, a Federico Runín y a Mabel Caparrós, que es la boleta naranja, que la visione y que acompañe el 27 al gobernador, que va a necesitar esos legisladores nacionales que lo representen, independientemente de que otros legisladores por ahí representen a un sector. En este caso, los legisladores que voten, digamos, que sean del gobernador electo, van a defender los intereses de los fueguinos sin ninguna duda. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, Luis. Hasta luego. Buenos días.